Mm. Grabando. Muy bien. No me equivoco, estamos grabando. Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos una semana más. Parece que llevamos ya un montón de semanas. Realmente no llevamos casi nada, pero bueno, pues ya estamos aquí. Y bueno, hoy la novedad es que nos acompaña una ponente, pero nos va a acompañar online, en remoto, porque está en Almería. Y bueno, pues la venta de 2 horas es un poco exagerado. Buenas. Entonces, tampoco está Carlos con la producción, pues un poco pedimos la colaboración de todos, ¿vale? Para que esta jornada esta sesión sea guay. Entonces, bueno, quería empezar simplemente recordando un poquito lo que vimos el otro miércoles, porque yo creo que salieron conclusiones muy interesantes y no me gustaría que se nos quedaran como en el olvido. Entonces, en relación con el vector CO, hablamos de lo importante que era tener un entorno cómodo para que eso se pudiera dar, la importancia de la confianza, de la autoestima y de que no hubiera prejuicios hacia nada ni hacia nadie. También una de las cosas que apuntamos, porque creemos que es importante, es que todo esto tenía que estar centrado en las necesidades reales de las personas. O sea, pero ¿para qué, no? Pues para centrarnos en las necesidades reales de las personas. Eso nos ponía en el observador de la empatía, en un compromiso hacia esas personas, hacia esas necesidades. Y se habló también de la ilusión, de lo importante que era tener ilusión para todos estos procesos en los que colaboramos unos con otros y hacemos proyectos. Y también la importancia de tener un propósito común, o como decía Daniel, cosas comunes, que no tiene por qué ser un propósito, cosas comunes. Y la importancia de esa diversidad, que era la que nos daba ese plus en el core. Luego también alguien comentó algo de una línea ondulada, y la apunté, no sé muy bien por qué, ¿no? Como que no eran líneas rectas o líneas, no eran procesos o no eran relaciones o no eran proyectos que fueran en una línea recta, sino que había como líneas onduladas, ¿no? Íbamos, volvíamos, algo así. Esto fue un poco la conclusión. Hoy vamos con otro vector, vamos con el vector Open, y un momentito que busco la presentación y la comparto. No la voy a compartir con Rosa porque ella la ve perfectamente desde su ordenador. Espero que así sea. Vale, Open. Bueno, pues como veréis y imaginaréis, este vector tiene mucho que ver con lo que vimos el otro día y se complementan y tienen sentido juntos. Bueno, ¿ya? Recordamos lo que son los vectores y el vector Open. Entonces vamos a la definición, ¿no? Que es como empezamos siempre. La definición de la RAE de abierto. No murado, no cerrado. ¿Vale? Eso al principio te he dicho que tiene que ver con nosotros. Luego busco la palabra abertus, que es de la que viene abierto, es su origen etimológico, y plantea sin obstáculo, ¿no? Pues todo esto me hace reflexionar cómo trabajamos poniendo obstáculos constantemente, realmente. Trabajamos poniendo obstáculos. Entonces me resultó curioso hacer esta primera reflexión. Luego me fui a la naturaleza, como siempre, a buscar referencias. ¿Cómo son los sistemas en la naturaleza? Los sistemas en la naturaleza son abiertos. Una célula es un sistema abierto, la relación entre dos seres vivos es un sistema abierto, como los ríos y sus afluentes son sistemas abiertos, la fotosíntesis, las hojas, es todo abierto. Un sistema abierto se considera aquel que comparte energía y comparte masa, ¿vale? Las dos cosas. Todos estos sistemas que os he dicho comparten energía y comparten masa. El caso del Sol sería un sistema cerrado, que solamente comparte energía y no comparte masa, pero en la naturaleza no creo que haya ningún sistema, al menos yo no lo he encontrado, que no comparta masa y energía, o al menos energía. Sin embargo, los hombres o los seres humanos, empezamos a construir cosas que son totalmente no cerradas, sino aisladas. Como por ejemplo una caja fuerte, ¿no? Es algo que está ahí protegido, que nadie puede acceder más que una sola persona o algunas personas con un código, ¿no? Entonces, la reflexión es que todo lo que no sea abierto o todo lo que no sea semiabierto lo hemos generado nosotros. Pero si miramos a la naturaleza y a cómo funciona la vida, y a cómo funciona la evolución, funciona siempre en sistemas abiertos. Por eso el Open es imprescindible para que vayamos desarrollando y vayamos avanzando. Y luego me centro en un proyecto, otra vez me centro en el proyecto Wow Diseño, que ya os he hablado un poquito de él, como ejemplo de Open.
Porque el open no es solo que tú te abres a los demás para recibir, es que tú te abres a los demás para recibir y para aportar, ¿no? Este es un ejemplo en el que nos abrimos para aportar a los centros educativos y nos abrimos para recibir de los estudiantes en prácticas, que os acordáis que os lo comenté, ¿no? Las instituciones que aprenden, las instituciones open, son instituciones que se abren para aportar a la sociedad y que también son capaces de asumir información, miradas y otras cuestiones que la sociedad o el ciudadano o la ciudadanía les aporta. Vale. En cuanto al libro de Raúl Oliván, os cuento un poco la síntesis de este vector. Abierto, desde su punto de vista, es la forma más directa, sencilla y barata de innovar. Es decir, si queremos empezar a innovar en una organización o en nuestra propia vida o en nuestro contexto, la forma más barata y la forma más directa es abrirnos para conocer y que nos conozcan, para empezar a generar innovación. Otra de las ideas clave es que entran las ideas, que es lo que decía yo, y se liberan los códigos. Es decir, las organizaciones abiertas liberan la información para la ciudadanía, la ponen a su disposición y además la ponen en un lenguaje de una manera que sea asumible y que sea utilizable. ¿Vale? Y esto aporta mucho o ayuda, hace posible ese hacking inside, que es un concepto del que habla mucho Raúl Oliván, que no sé si lo conocéis, que es el de cambiar las organizaciones desde dentro. Es decir, hackear las organizaciones desde dentro de las organizaciones. Si una organización es cerrada, es muy difícil que tú hackees algo, que no estás en contacto con nadie, estás aislado. En el momento que la organización se abre y hay un flujo informacional, es más fácil que tú, aunque estés en una organización, plantees alguna novedad, plantees alguna historia, alguien de fuera o alguien de dentro y empecéis a trabajar juntos. Y se empiezan a generar unas sinergias que permitan ese hackeo, ese cambio, esa evolución desde dentro. ¿Me voy explicando? Os lo digo todo muy sintetizado, pero intento ir ahí al grano. ¿Vale? Y luego, otro de los conceptos que plantea Raúl, que me ha parecido importante resaltar, es que esos datos que tienen las organizaciones, son datos que pueden servir para la transformación, para esa evolución. Pero para eso, esos datos se tienen que convertir en información, es decir, en algo manejable, en algo utilizable. Y de esa manera, esa información se acaba convirtiendo en conocimiento. Son como pasos, ¿vale? Nosotros tenemos unos datos de cualquier tipo y si los soltamos así, pues simplemente son datos. Si los ordenamos, los sintetizamos y hacemos que sean accesibles a la gente, ya se convierten en información. Y si esa información se desarrolla, se elabora, se reflexiona sobre ella, la gente adquiere conocimiento. Son conceptos un poco abstractos, pero que yo creo que incluso en los proyectos que podamos desarrollar nosotros nos pueden servir de apoyo. A ver, son abstractos, pero que son reales, no están inventados. Y luego otro concepto que a mí me ha gustado de lo que he leído es que hay como una corriente en general entre las personas, entre la ciudadanía, entre las personas en general, que es la de que tengo derecho a saber y que tengo derecho a decidir. Está empezando a suceder que cada vez más personas quieren tener derecho a saber y a decidir. El ejemplo que otro día ponía de mi hija es muy claro. Una niña de 10 años que quiere decidir si sale o no en un vídeo, no quiere que lo decida su madre. Entonces, es ya como otra cultura en la que las personas quieren saber lo que sucede y tomar cartas en el asunto. A ver, ¿yo qué quiero hacer aquí? ¿Cuál es mi posición? Entonces, esa manera de pensar o esa manera de reflexionar, esa manera de vivir, altera los flujos. Porque no permite esa jerarquía que veíamos el primer día tan rígida y sino que ya empieza a hacer posible que se evolucione, que se cambie, que se vaya haciendo de otra manera, ¿no? Entonces, ese derecho a saber y ese derecho a decidir, que cada vez creo que tú tomas más conciencia de él, hace que esos flujos en las redes, esos flujos en los trabajos, en los proyectos, esos flujos de comunicación, esas conversaciones, se puedan de alguna manera alterar, se puedan modificar. Ay, me he pasado. Perdón. Vale, las metodologías o instrumentos. Ya sabéis que en cada vector tenemos un montón de metodologías o instrumentos que son las que utilizan las organizaciones más innovadoras del mundo, ya que hay un montón también, ¿vale? Y de este montón, pues, hemos seleccionado unas poquitas. Y, bueno, da igual, como son estas tres ya, es que no sé, lo voy a dar muy fuerte en el con el dedo. Vale.
Entonces son Open Design, código abierto e innovación social. Hay muchas, pero estas son un poco las que he querido como profundizar más en ellas, ¿vale? Entonces os voy a decir más o menos en qué consisten para que un poco lo veáis. Open Design es la democratización del diseño. El diseño no puede ser algo exclusivo, el diseño tiene que ser algo manejable por todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora que la tecnología es más accesible para las personas y además está la red, está Internet para compartir y para mover las ideas, pues cada vez hay más organizaciones, empresas que trabajan alrededor del diseño abierto. Entonces, lo que plantean es que tú tengas ese libre acceso a la tecnología y que compartas lo diseñado en redes sociales y que de alguna manera explotes esa inteligencia colectiva y sea posible la creación de comunidades alrededor de una idea que has podido tener tú, sin más, un día, que consideras que hay que intentar llevarla a cabo, llevarla a la acción y, bueno, pues de alguna manera lo consigues. Hay ejemplos que todos conocéis como las personas que tienen impresoras 3D, los makers, aquellos que han diseñado temas de miembros ortopédicos, de piernas, prosésicos y todo esto, y que han lanzado sus diseños para que la gente los pueda coger, los pueda utilizar y pueda hacerlo en una impresora o pueda... Es un poco lo del diseño abierto, ¿no? Todo ese conocimiento ya no se queda cerrado, sino que se comparte. Algunos ejemplos de esto que me parecen interesantes serían, pues por ejemplo, una línea de trabajo que tiene IKEA, que se llama IKEA Hackers, que son personas que construyen otros muebles basándose en las piezas de IKEA, que también las comparten en redes y hacen estructuras comunidades y van haciendo sus cosas. O, por ejemplo, IDEO tiene OpenIDEO, IDEO.com, Open Innovation, y lo que plantean es que los desafíos, los retos, son retos de todos. No solo de 2 o 3 personas que están en un garaje o 2 o 3 personas que están en una oficina, sino que los retos que tenemos hoy en día son retos de todos. Entonces, IDEO plantea de alguna manera que ante un reto se sume la creatividad de toda una red global. Entonces, tiene una página web muy chula, os recomiendo que la veáis, porque se ve bastante claro lo que es el Open Design. Vale, y también hay otras empresas como Ponoco, es un poco extraño, Ponoco, que lo que hace es intentar que la gente desarrolle sus ideas lo antes posible, es decir, que el software vaya tan rápido como el hardware. Les ayudan a que las ideas se materialicen enseguida y lleguen a la acción. Entonces, bueno, todo esto es una tendencia, la del Open Design, que a mí personalmente me parece interesante, porque es verdad que las personas que somos del mundo, que llevamos en el mundo del diseño mucho tiempo, pues antes el diseño era solamente el diseño casi de las empresas, de alguna manera. Entonces eran las empresas que diseñaban con sus técnicos, con ayuda externa o no, pero todos éramos diseñadores e ingenieros, y de ahí no se salían. Entonces, que esta posibilidad de que la gente se exprese, que la gente lleve a sus ideas a la acción y que eso sea abierto y que sea para todos, me parece una herramienta, un instrumento muy, muy interesante. No sé si tenéis alguna duda de Open Design o queréis poner algún ejemplo, alguien de Open Design. Bueno, sí. En la asociación que estoy de personas amputadas, sí. Hace un par de años ganamos el premio de Europolis por un proyecto un poco en esta línea, porque con alumnado de la Fundación San Valero, con diseños que había en la red y tal de prótesis biónicas, a un chaval joven de nuestra entidad se le diseñó un brazo biónico, entonces el alumnado lo utilizó como un proyecto de aprendizaje y servicio que servía para cubrir la necesidad de una entidad, en este caso muy concreto, un socio en concreto, y luego la elaboración del material 3D fue a cargo de una empresa que dentro de su responsabilidad social corporativa y eso lo imprimió, y bueno, pues conseguimos un brazo de un diseño y de unas prestaciones muy superiores a lo que a lo mejor antes económicamente nos podemos permitir, y elaborado pues eso, por un grupo de alumnos que conoció una realidad, que aplicó sus estudios a una cuestión muy concreta y muy útil, y la entidad que sale beneficiada un poco también de esa reciprocidad. Sinceramente, el Open Design y el aprendizaje de servicio podrían ir también de la mano, ¿no? Un filón. Genial, muy bien.
Bueno, pues si queréis, seguimos con código abierto, que entiendo que también sabéis todos a qué me refiero con código abierto, pero por si acaso también me he buscado todo aquello que yo considero que puede ser interesante en relación a este tema. Y bueno, pues es una definición, la de código abierto, que es reconocida internacionalmente, pero hay 10 criterios, digamos, que hacen que un código sea abierto realmente, ¿no? Os los voy a leer, que creo que es curioso el saberlo. El código tiene que ser de libre redistribución, es decir, que una vez que se utilice, se vuelva a distribuir, se vuelva a mover. Debe de incluir el código fuente y también debe permitir la distribución de ese código fuente. Se pueden hacer trabajos derivados. Se asegura la integridad del autor del código fuente. No se discrimina a ninguna persona o grupo en relación con la utilización de este software. Ni con áreas de trabajo, puede ser para cualquier área de trabajo que sea necesario. Luego hay una distribución de la licencia. La licencia no debe ser específica para un producto, no debe restringir otros programas, debe ser neutral a la tecnología, es decir, hay una serie de requisitos que un código abierto debe tener. Entonces, hay muchos programas informáticos o plataformas que utilizamos hoy en día de manera muy natural y que son realmente código abierto, como Linux Ubuntu, o LibreOffice, o GIMP, o Inkscape, o Mozilla Firefox, o por ejemplo la plataforma Moodle, que se utiliza tanto para plantear cursos y de alguna manera para transmitir información, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante porque yo creo que tenemos que ser conscientes de que aquello que hacemos puede ser útil para muchas personas y que hay veces que por guardarnos material o guardarnos información que creemos que es como muy valiosa, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor la tienes en tu casa y bueno, es como tu tesoro, pues realmente estás perdiendo muchas posibilidades de que eso funcione, de que eso se utilice por otras personas o nutra otros proyectos, ¿no? Pues yo creo que una de las cosas que podríamos tener en cuenta en el taller a lo largo de los proyectos es que todo aquello que hagamos, pues de alguna manera lo compartamos, ¿no? Es muy interesante porque además a mí lo que me gusta de este tema es que se construye sobre las ideas. Es como el concepto creatividad que manejamos los diseñadores, que es que se construye sobre las ideas de los demás. En este caso también, cuando abrimos algo, el resto de las personas tienen la posibilidad de construir hacia algo más interesante. ¿Alguien quiere comentar algo de código abierto? ¿Tenéis alguna experiencia? Genial. La Junta de Extremadura no utiliza el impresor. La Junta de Extremadura ha creado, bueno, ha hecho a partir de Linux un sistema operativo que se llama Linux y todo lo que es la Junta funciona en la casa. Está muy bien porque que ahorras la licencia, es lo que tú dices, pueden crear el sistema a medida. Y eres más libre, es decir, es que no hay tanto control de grandes entes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Genial, está guay, un ejemplo práctico y real que se lleva a cabo. Innovación social, social innovation. Vale. Bueno, pues innovación social realmente es lo que dice el nombre, es todas las innovaciones que se puedan realizar, pero con un propósito social, ¿no? También un cambio de paradigma. Hasta hace, no sé, 15 años, cosas así, pues la innovación estaba ligada también al mundo de los negocios, básicamente, aunque se ha innovado siempre en todas partes, pero el concepto de innovación está más ligado a resultados y a éxito en el mercado y a competitividad. Pues ahora todas esas innovaciones las podemos poner al servicio de lo social. Pues aquí también os he buscado unos ejemplos, me pareció que están bien, sobre todo de una organización que se llama SIX, también os recomiendo que entréis en su página web, una organización benéfica y también es una empresa limitada, y básicamente se dedican a conectar personas de organizaciones aisladas dentro de la innovación social impulsados por la creencia de que el cambio es más efectivo cuando las personas trabajan colectivamente. Entonces, ellos creen en intercambio de experiencias, conocimientos, etc. Entonces, lo que plantean es que el campo de la innovación social debe ser impulsado por la acción y no por la teoría. Creo que es algo que ha pasado mucho. Se ha teorizado mucho. Entonces, lo que hay que hacerse a nivel social, pues se ha hecho poco. O sea, se ha hecho, claro que se ha hecho. Pero se ha llevado a cabo poco de aquello que se ha teorizado. Por eso ellos creen en la innovación social aplicada.
Entonces, al final el planteamiento es que todos puedan usar la innovación para aumentar el impacto social y vivir la vida que quieren vivir. Es también otro concepto. Ya la innovación no es una cuestión conceptual de grandes corporaciones, la innovación es algo personal de personas. Es decir, cada uno de nosotros podemos aplicar innovación en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo. Entonces se amplía totalmente el contexto, ¿no? Entonces me parece interesante esa última frase de la vida que queremos vivir, ¿no? Toda esa vida que nosotros todos queremos vivir o ideamos o soñamos, pues podemos intentar ir llevándola a la práctica, llevándola a la realidad. Vale. Ahora me estoy viendo para atrás. Perdón. Vale. Bueno, pues hemos visto esas metodologías. Deciros que todas las metodologías que vamos seleccionando las vamos a ver luego cuando hagamos, ya os lo he dicho, pero lo quiero recalcar. La idea es que todo lo que veamos ahora, cuando nos pongamos en acción, vayamos reflexionando y vayamos actuando sobre ello. Entonces, estas cuestiones las tendremos como presentes en cada uno de los proyectos. Pues, ¿cómo son las instituciones que aprenden en modo open? Bueno, pues, tienen muy claro que la ciudadanía, esos usuarios, son sumamente protagonistas y tienen un contacto directo con ellos. Por otro lado, hacen colaboraciones externas, participan en redes y asociaciones y comparten experiencias. Es lo que decimos que a lo mejor deberíamos hacer en este laboratorio, ¿no? Está muy bien que nosotros 15, 20 personas estemos aquí trabajando durante unos meses, pero sería mucho mejor si eso trascendiera y pudiéramos transmitir todo lo que hemos aprendido, todo lo que estamos haciendo y abrirnos y contar nuestros proyectos, contar nuestros casos, abrirlos a plataformas, etc. Son transparentes. Eso significa que hacen una gestión transparente, utilizan portales de transparencia, que es algo que ya se va generalizando, y utilizan herramientas de rendición de cuentas. Yo, en realidad, de esto sé poco. No es mi especialidad, pero sé que una de las líneas de trabajo que se están llevando a cabo en las organizaciones que quieren ser open es mostrar sin tapujos lo que están haciendo, sus cuentas, sus actividades, sus propósitos, sin ningún tipo de ocultación o de distorsión, ¿no? Entonces yo creo que eso es un paso adelante para conseguir que la ciudadanía se acerque también a las organizaciones, a las administraciones y empiece a confiar y empiece a sentir como que puede tener otro tipo de relación. Y el tema de los datos, lo que os decía, publican datos que son reutilizados por terceros en código abierto. ¿Vale? Toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que se van generando en las organizaciones, lo ponemos a disposición de la ciudadanía. ¿Y cuáles son las propiedades de red open? Pues bueno, pues como os imagináis, es que hay dinámicas bidireccionales, que es lo que decía al principio, no solamente de dentro a fuera, sino también de fuera adentro. Entonces hay dinámicas bidireccionales. Se conecta con otras redes. En el momento que abrimos, ya no es que abrimos a personas, es que abrimos a otras redes, abrimos a otras organizaciones. Yo soy una persona muy crítica con cómo funciona en general la administración pública. Llevo 20 años trabajando en la administración pública y aún así no sigo sin acostumbrarme. Entonces, hay redes, hay una organización que tiene unas redes alrededor y la organización en la que trabajo tiene otras redes alrededor y no conectamos las dos redes. Es que es increíble, ¿no? O sea, es decir, las redes existen, pero no hay esa conexión para una super red, ¿no? Imaginaros que en Zaragoza planteamos un proyecto en el que interviniera el gobierno de Aragón, el ayuntamiento, pueblos pequeñitos, los institutos, no sé qué, sería la bomba. Sin embargo, no, vamos haciendo cositas como nosotros, esta red. Pues este concepto, si es real, si es open real, conecta redes, eso es lo brutal, conecta redes. Vale, se generan nuevos nodos, pues claro, y esas nuevas dinámicas de red hacia afuera. Bueno, pues, ¿qué más? Pues otras redes hacen mutar la red, eso está guay. Tú tienes una red que es construida durante unos años y cuando de repente conectas con otra red, hace que tu red cambie, que mute, que evolucione, que se diversifique, que se amplíe, que aprenda. ¿Vale? Es mucho el beneficio del open. Son ritmos en crecimiento y un flujo circular.
esto está chulo, porque yo lo que entiendo con esto es que no hay un camino que empieza y acaba. Yo colaboro contigo, hala, muy bien, gracias a Dios. No, es un constante flujo circular en el que tú nutres, yo nutro. Todos estamos en constante aprendizaje y en constante relación y aportando todo aquello que sabemos. Entonces, bueno, pues esto me parece también interesante. Entonces, siempre la pregunta del millón, ¿cómo puedo yo potenciar mi lado open y de la organización? Y para responder a esta pregunta, que yo no la puedo responder, pero sí que os voy a contar una historia que a mí me ha pasado. Y es que yo me considero una persona open en Aragón. Pero he conocido a Rosa Castizo, que es la persona que va a estar hoy con nosotros, y me ha hecho ver que soy una persona close con el mundo. Entonces, he tenido ocasión de tener una videollamada con ella y alguna conversación, y enseguida me dijo, pero conoces a estos, pero te llega este enlace, pero tienes contacto con esta plataforma, y me mandó varios correos con enlaces, y me di cuenta que eso de Open, pues que me lo tenía que aplicar yo a mí misma. Entonces, con esta pequeña introducción, os voy a presentar a Rosa Castizo, que es una persona que, bueno, que yo me he mirado su LinkedIn y he intentado hacer una síntesis, porque es una barbaridad. Yo estoy muy emocionada de haberla conocido, me gusta mucho su estilo, me gusta mucho lo que hace y lo que dice, y sobre todo lo que siente. Trabaja en el Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Rábida. Ella se denomina que es una agente de cambio, tejedora de cambios positivos y constructora de ecosistemas. Lleva trabajando hace 15 años, o más de 15 años, ampliamente en políticas públicas, desarrollo sostenible y cooperación internacional con América Latina. Y me gusta porque en su LinkedIn pone propósito 2 puntos, ¿no? Eso es algo que a mí me entusiasma. Propósito de generar ecosistemas, de conectar instituciones y personas con la naturaleza de vuelta a lo rural. Aprendiendo siempre de los mayores y la naturaleza. Y bueno, voy a quitar mi presentación para que la veáis, ¿no? Porque supongo que estará por aquí. A ver, Rosa, ¿dónde estás? Aquí A ver estoy. si te veo. No sé si se me escucha. Se me escucha, ¿no? Se te escucha perfectamente. Y ahora estaría guay, a ver si pudiera hacer yo que se te viera a ti. Ah, ok, ya tienes la presentación puesta. Vale. Muy buenas. Bueno, que termino. Se escucha entonces. Bien. Un momentico, que te voy a contar el último, ¿vale? Lo que más me ha gustado de todo es que dice que es una ciudadana consciente y ambientalista, es activista cero desperdicio y vive sin basura desde el año 2012. Rosa, todos tuyos. Bueno, muchísimas gracias, Elena, con esa presentación. Bueno, vamos a ver, en Clown decimos, porque también hago Clown, que la expectativa mata la experiencia, así que espero que no mate la experiencia y que podáis disfrutar de estos próximos minutos. Ante todo, siento muchísimo no estar allí. Bueno, sabéis de sobra la causa, ¿no? Que vivimos en este momento un poco complicado, cuanto menos, y muchísimas gracias a Elena, a Carlos, por todo el esfuerzo, por invitarme a estar acá hoy y muy encantada de compartir con ustedes estos momentos, ¿no? Entonces voy a hacer una presentación así medio corta, como hizo Diego la semana pasada, y luego si queréis pues vamos a proceder ahí a distintas dinámicas, a debate, a compartir, a preguntar, así que bueno, voy a ir adelante. Lo que quería que me dijerais es si se va a ver, porque a veces como que no funciona esto y como que no pasan las diapositivas. Entonces voy a intentar, a ver, ahora mismo se ve la diapo primera, ¿verdad? Se ve, pero se ve como si no estuviera en modo presentación. Se ve con las otras diapos al lado. Con las diapositivas al lado. Entonces pase de diapositiva, a ver ahora tampoco, se sigue viendo igual. A ver, de momento no. Pero vamos. A lo mejor lo que voy a hacer va a ser compartir la pantalla y vamos a ver entonces si se ve o no. Vale. Y si no, pues la comparto igual. Sí. A ver ahora. No, ahora tampoco. Ahora no. Antes sí que la veíamos, pero ahora no. Ahora no vemos tu pantalla. Si quieres compartir una pestaña, que es otra opción. No. Ahora vemos tu pantalla en negro. Bueno, ahora mismo se ve en negro, ¿verdad?
Sí, tu escritorio. Vale, pues entonces lo que voy a hacer va a ser compartir, aunque sea lo vemos medio... No pasa nada. Sí, porque lo pongo así en como que muy así, ¿os parece? Ahora mismo no lo vemos, ¿eh? Aquí sí. Hoy va. Ahora ya está Rosa. Bueno, pues entonces lo vemos así que en medio se ve, ¿os parece? Sí. Vale, perfecto. Vamos a ver qué tal va. Bueno, pues quería comenzar con una historia porque cuentan que cuando los astronautas viajan a la atmósfera, cuando regresan, sufren un cambio de conciencia que les hace ver todo de manera completamente diferente. Porque cuando ven la Tierra como un pequeño punto azul en medio de la nada, cuando regresan sienten que no saben por qué hay fronteras, no saben por qué la humanidad está dividida, no saben por qué la humanidad no es un todo completamente abierto, como lo es la naturaleza, como nos ha recordado Elena. Y desde entonces muchos astronautas cambian completamente, se involucran en proyectos que trabajan por esa apertura y que sienten que su cometido vital es cuidar esa naturaleza que precisamente ven tan frágil, ¿no? Eso es lo que se llama como efecto perspectiva, se conoce efecto perspectiva, overview effect. Y ojalá todos pudiéramos sentir esa necesidad sin tener que viajar a la atmósfera. Ahí me gustaría compartir, pues bueno, la lógica de cómo el polen, ¿no?, va viajando de un lado a otro de manera completamente abierta, pudiendo posarse en cualquier flor, ¿no?, y que nos hace comprender la biomímesis, el recordar cómo se comporta la naturaleza, nos hace comprender, pues, esos precisamente sistemas abiertos. Las raíces también, ¿no? Las raíces nos muestran cómo una raíz de un árbol antiguo puede precisamente servir a árboles nuevos para que crezcan muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Y eso precisamente está en el corazón, ¿no?, del ser abierto, de servir, ¿no?, a los demás. El río también nos hace recordar esa apertura constante. Y a mí el río precisamente me hace recordar mucho el momento en el que vivimos, el momento de pandemia, ¿no?, de tantos retos que en realidad no son nuevos, por mucho que pensemos, ¿no?, que la pandemia es nueva. En realidad lo que vivimos, esta sindemia tan llena de retos, estaban todos al fondo del río y toda esta crisis sanitaria lo ha hecho salir arriba y precisamente mostrarse de manera muchísimo más virulenta. Y esto es precisamente lo que vivimos al comienzo de la pandemia y el por qué nació Frena la Curva, un ecosistema que, como bien sabéis, ha estado tan ligado al modelo HIP, al libro de Raúl, al de instituciones que aprenden, y que ha estado tan ligado al lab, porque precisamente es un proyecto, un ecosistema que nació en el lab y que enseguida se disparó por más de 20 países. Y por eso quería hablaros un poquito de distintos proyectos y comenzar con Frena la Curva como ese ejemplo de apertura absoluta. Frena la Curva se ha definido, ¿no?, en muchas ocasiones como plataforma ciudadana de innovación abierta, y en el corazón está esa apertura y cooperación anfibia. ¿Por qué? Porque se adapta a distintos entornos y distintos conceptos y distintas necesidades. Durante toda la vida de Frena la Curva se han identificado a través de distintas herramientas más de 2.500 iniciativas, ha estado en 20 países, ha tenido una comunidad en los tiempos de mayor afluencia de personas, de 1.200 personas voluntarias trabajando en distintos países con esos mismos objetivos precisamente de apertura, de compartir información, de compartir experiencias, de abrir la información para que realmente tenga sentido. Porque precisamente, como antes recordaba Elena, no tiene sentido el abrir información, el abrir datos, si no hay otras personas que lo están usando, ¿no? Y esto también se menciona en el libro de instituciones que aprenden. Y precisamente esos indicadores, pues, ha hecho que Frena la Curva
tenga un impacto increíble durante esos meses, con además proyectos muy concretos en Aragón, de mascarillas, con equipos en distintos, los desafíos comunes, en los labs, un poco para que os deis cuenta de la inmediatez con la que surgió Frena la Curva. Y aquí también así menciono pues otros vectores que vais a ver las siguientes semanas, pero que están muy relacionados con lo Open, porque al final en el hexágono, ¿no?, todos los vectores están relacionados. Frena la Curva al comienzo pues comenzó como un foro abierto, una comunidad en la que cualquier persona podía subir iniciativas y precisamente surgió como un pequeño prototipo, ¿no?, con el vector proto, ¿no? Y también muy relacionado con lo tech, porque al final la plataforma era tecnológica, con un foro muy, muy básico, pero que sirvió para que las personas empezaran a subir esa información y empezaran a abrir, ¿no?, las ideas que tenían para ayudar a las distintas comunidades. En una semana además, en esa primera semana, brutal, ¿no? Porque surgió de la nada a imaginaros, a tener ese foro, a comenzar a tener el mapa, a comenzar en 5 países las comunidades y a tener el primer laboratorio de innovación distribuida con distintos proyectos. Ahí en ese sentido estuvo muy, muy ligado en todo ese momento, ¿no? Kaleidos, que me gustaría mencionarlo porque precisamente está muy en la filosofía de apertura, de tecnología abierta y disponible para todas las personas. Como bien ha mencionado Elena, hay muchísimo software que está precisamente, tiene esa mentalidad, ¿no?, de open source, de que cualquiera pueda gestionarlo, pueda modificarlo y pueda compartirlo. Y Kaleidos precisamente comulga mucho de esa filosofía y fue una pieza imprescindible para llevar a cabo el mapa. Un mapa que junto a Kaleidos y con Ushahidi, que Ushahidi precisamente es otra empresa social y enlazo ahí con el tema de innovación social que mencionaba Elena como uno de los mecanismos claves en lo abierto. Las empresas sociales, a fin de cuentas, innovan siempre con un propósito de cambio social o ambiental, que es la gran diferencia con empresas que solamente buscan el rédito económico. Una empresa social siempre va a buscar un propósito y lo va a priorizar por encima del resto, ¿no? Y ahí Ushahidi se fue fundado por un grupo de mujeres keniatas que pusieron y idearon ese mapa para un momento de conflicto y que luego ha sido usado en muchísimas ocasiones en conflictos o en momentos, ¿no?, de pandemia. Ahora mismo en muchos sitios se utilizó ese mapa, que simplemente es una herramienta abierta para que cualquier persona pueda colgar una chincheta, pueda poner una alerta de necesidad de ayuda o de, nosotros al menos, ¿no?, se utilizó en Frena la Curva de esa manera. Había chinchetas que alertaban sobre la necesidad de ayuda, otras chinchetas que alertaban o ponían a disposición más bien ayuda por parte de las personas, y otras chinchetas que precisamente decían esta persona necesita ayuda y otras que decían este servicio público puede ayudar. Entonces, gracias a eso se hacía ese match entre necesidad y entre posibilidad de ayuda para así solventar necesidades muy, muy concretas. Y eso se estuvo haciendo. Aquí os pongo 2 ejemplos de personas mayores que necesitaban algo y que había jóvenes que se lo llevaban a las casas, o por ejemplo esa cantidad de makers que estuvieron haciendo distinto material y que sirvieron a hospitales y a centros y que también estuvieron muy, muy presentes en el mapa. De esa manera, esa herramienta se llevó, bueno, más bien algunos países la adaptaron a sus realidades, y más allá de la herramienta, se llevó a Frena la Curva, estuvo en muchísimos países, en casi todos los países iberoamericanos. Había ese pequeño nodo de Frena la Curva, al menos un pequeño nodo, personas que compartían, ¿no?, la misma necesidad de compartir información, de poder abrir, ¿no?, en ese momento de
de crisis, ¿no? Toda la ayuda posible a las distintas comunidades, y cada uno adaptó Frena la Curva a su entorno, a su necesidad y a su realidad. Porque al final lo open, no hay que olvidar que cuando otra persona lo toma, lo tiene que adaptar, como decíamos lo del software o como tantos otros ejemplos, lo tiene que adaptar a sus necesidades y a su contexto. Y ahí, por ejemplo, en el caso de Perú, se ha adaptado sobre todo a conectar ollas comunitarias en las que la gente donaba alimentos y otras personas cocinaban y compartían alimentos. En el caso de Chile también ha sido más de alimentación. En el caso de Colombia, más humanitario. En Costa Rica se han organizado muchos diálogos sobre temas concretos. En fin, cada uno, digamos que lo ha adaptado a su manera, ¿no? Porque al final, en Frena la Curva, lo que vemos muy, muy claro, que una cosa es la herramienta, una cosa es ese software o el proyecto, ¿no?, que siempre has hecho y que pones a disposición, y otra cosa es la habilidad. Y en momentos complicados, en momentos en los que precisamente se necesita que todos abramos nuestras capacidades, se necesitan mucho más esas habilidades, esas capacidades, que herramientas concretas. Y ahí me gustaría mencionar como segundo, ¿no?, proyecto que en estos momentos fue muy decisivo, porque todavía, ¿no?, yo creo que en parte lo sigue siendo, y ahora os cuento por qué. Es el de los makers, ¿no?, el movimiento que hubo en su momento tan enorme de personas que estaban en sus casas compartiendo información sobre cómo imprimir viseras para poner pantallas cuando no había material sanitario, y eso fue hace 10 meses, que parece que estamos hablando de otra era, hace 10 meses, con datos peores que estamos ahora mismo teniendo. Cuando estamos confinados en casa, estábamos con datos mejores de los que estamos viviendo en estos momentos. Entonces no había material, ahora sí lo hay, y en cambio en las últimas 24 horas han muerto casi 350 personas, creo, si no me equivoco. Entonces, nos hace también reflexionar mucho, ¿no?, sobre bueno, cómo en momentos de mucha necesidad a veces estamos muy, muy alerta, y cómo al final bajamos la guardia, ¿no?, a lo mejor no, cuando pasa un poquito el tiempo, ¿no?, y lo gordo. Y ahí, cuando Coronavirus Maker estaba actuando, se compartía también muchísima información con otros países. Teníamos perfectamente detectados los pasos que iban a suceder, el colapso sanitario, cuándo se iba a dar, luego colapso de instituciones de gobiernos, luego ahí un cronograma, ¿no?, que ahí lo intento resumir bastante claro. Y aunque se intentaba muchas veces traspasar esa información, ser abiertos, ¿no?, con los modelos de material que se necesitaban, con el momento en el que se vivían, con las medidas que se podían tomar, pues no siempre encontrabas un auditorio todo lo receptivo que se quisiera, ¿no? Y eso también es otra enseñanza para lo open, ¿no? Y ahí quería mencionar como ejemplo, ¿no?, de todo esto, el tema de las mascarillas. Algo que parece tan simple como una mascarilla, que además hay información en esa página, se intenta resumir muy, muy brevemente, ¿no?, todo por lo que hemos pasado los últimos 10 meses, y cómo algo que hace un año nadie o el 0,05 de la población mundial utilizaba, ha pasado a ser un objeto de necesidad para todos y cada uno de nosotros y nosotras. Y eso es un ejemplo ahí como muy patente, ¿no?, de por qué algo que se sabía que iba a ser necesario, por qué durante tanto tiempo se dijo que no era imprescindible por muchísimas entidades. ¿Por qué? Pues precisamente por open, por abierto, porque había ciertas marcas, y existen, ¿no?, marcas que tienen patentes, y que al no liberalizar ciertas patentes, pues obliga a que, bueno, no se tiene material suficiente para toda la población, luego no puedes obligar a la población a llevar algo de lo que no puedes proveer. Entonces, no hubiera habido el movimiento, quizás, y eso lo hemos hablado muchísima gente, ¿no?, en el entorno maker, no hubiera habido ese movimiento de respiradores, de mascarillas, no hubiera habido esa investigación desde la base, ese compartir entre tanta gente, ¿no?, por conseguir modelos abiertos y disponibles para que cualquiera pudiera fabricarlos de manera segura.
si las patentes se hubieran liberalizado. Y esto lo estamos encontrando ahora mismo con el tema de las vacunas, y esto da como para hablar tiempo y tiempo. Entonces, por ejemplo, en el tema de los makers, ¿cómo hicimos esto? Pues se estuvo investigando durante muchas semanas cómo conseguir un modelo seguro que cualquier persona pudiera llegar a hacer y cualquier empresa pudiera también llegar a hacer de manera completamente gratuita, poniendo a disposición y testeando y pagando por parte de los voluntarios toda esa cantidad de test que hay que hacer y pruebas para pasar si son fiables o no esos materiales. Pues se hizo en tiempo récord, como también se ha hecho la que anterior que os he mostrado es de tela, esta que os estoy mostrando es de silicona, y esta todavía está esperando a ser certificada. Lleva casi un año, bueno, desde el comienzo de la pandemia se estuvo pensando en esta mascarilla y no puedo, pero vamos, contar la cantidad de trabas por la que ha encontrado, o sea, por la que ha pasado, ¿no? Esta mascarilla de silicona, lavable, súper segura. ¿Por qué? Pues porque, en fin, al final el tema de las certificaciones y de las patentes es todo un mundo, ¿no? en esto, ¿no? Y nos hace ver cómo al final pues el no ser open pues cuesta bastante caro. Y lo estamos viendo ahora mismo, como hemos dicho, como he comentado, con el tema de las vacunas. Precisamente en este mismo contexto y hablando también de esa disponibilidad de información, surgió el proyecto Somos Memoria, que lo que quería era y quiere, y todavía estamos ahí apoyando y empujando para ello, hacer un banco completamente abierto de toda la información posible del conocimiento de las personas mayores que vamos perdiendo a paso agigantado. No hay que olvidar que solamente en residencias de ancianos, al principio de la pandemia, cuando recogimos estos datos, habían muerto 16.000 personas. En el momento de hoy ya van justamente por casi 30.000, ¿no? A pesar de las vacunaciones y demás. Toda esta sabiduría que se va perdiendo y que es irrecuperable una vez que no tenemos a esa persona al lado, es la que se quiere recoger y poner a disposición precisamente de cualquier persona que la quiera leer a través de un banco abierto como es el de Somos Memoria. Os he comentado aquí como proyectos muy concretos, como muy materiales, muy específicos y muy del momento de la pandemia. Quería mencionaros estos tres, ¿no? Pero aparte de eso, y enlazando con la parte tecnológica y quizás así como más exponencial y demás, quería mencionaros esta comunidad, ¿no? El Singularity University es como un think tank de la tecnología exponencial, está en Silicon Valley, la NASA y tal, y lo que intenta promover precisamente es conseguir que la tecnología exponencial, la nueva, blockchain, inteligencia artificial, big data, todas estas nuevas tecnologías puedan llegar a tener un impacto positivo en la sociedad y resolver problemas grandes, ¿no? Entonces, esta foto que veis ahí, pues estamos ahí una comunidad de 90 personas que durante 2 meses y medio estuvimos allí pues viendo cómo precisamente personas muy diferentes de muy distintos ámbitos, y ahí enlazo con otro de los vectores, con el vector de colaboración, con el vector de transversalidad, como personas de distintos ámbitos, desde el CEO, ¿no? que está precisamente desarrollando el único coche solar que es capaz de tener una autonomía de 500 kilómetros, o la persona que está haciendo carne del laboratorio, ¿no? Sintética. O sea, no es carne, la idea es precisamente tener menor impacto, ¿no? en cambio climático. O, por ejemplo, las personas que están desarrollando cómo hacer minería fuera de la Tierra. O sea, ideas completamente, pues muchas veces muy exponenciales, ¿no? Pero también muy diversas, como si juntas a personas que éramos tan distintas, ¿qué puede salir, ¿no? ¿Qué ideas pueden llegar a surgir de precisamente esa apertura de miras, ¿no? Y ahí, como bien ha mencionado Elena, el tema de gobierno abierto, y ahí Aragón recientemente, bueno, ahí Carlos me podrá corregir, ¿no? Pero ella es miembro, ¿no? de esta alianza, ¿no? de gobierno abierto, es otro ejemplo de cómo al final toda esta apertura, ¿no? se tiene que ver reflejada en las políticas públicas. Y con esa sensación de que esa apertura y esa
necesidad, ¿no? De que no solamente las personas del mismo ámbito hablen, sino que se abran de abajo arriba y de arriba abajo, pues nace el Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que precisamente genera esas alianzas para intentar abrir el conocimiento de las políticas públicas, de esa base que genera esos cambios, ¿no? Entretejer esas alianzas, por eso esa foto, ¿no? De personas, de mujeres guatemaltecas entretejiendo esos guaypiles. Y precisamente lo que hacemos es mapear innovación alrededor de los distintos países iberoamericanos, de los 22 países iberoamericanos, e intentar desarrollar, hacer un modelo de desarrollo no sostenible, porque no podemos sostener esto, sino tenemos que regenerarlo porque tenemos un déficit brutal, ¿no? Con la tierra dentro de unos límites y abrirnos muchísimo dentro de esos límites. Los límites por arriba que nos marca el techo ecológico y los límites del centro de esas necesidades básicas de toda la población que tenemos que cubrir. Y entre medios, y esto es la economía rosquilla o economía donut, entre medios nos podemos desarrollar de una manera pues respetuosa y abierta para que todo se desarrolle de la misma manera. Hago un breve spoiler. A pesar de la diapositiva que os he puesto ahora mismo, ya hemos superado los 3 de esos límites, entonces tanto por arriba, como veis, como por abajo en la parte social, ¿no? Tanto la parte ambiental como la parte social no somos capaces de asegurar ni ese mínimo social ni esos límites ambientales que harán que vuelvan a seguir sucediendo, puedan seguir sucediendo pandemias como las que estamos encontrando, porque hay pues pérdida de biodiversidad y hay más virus, en fin, estas cosas. Entonces, bueno, este es un pequeño spoiler, pero estamos trabajando y ojalá, ¿no?, que todos podamos trabajar con esa lógica. ¿Por qué? Pues porque al final, aunque nos parezca que toda la comida es lo mismo, o que todo el software es lo mismo, o que todos los proyectos son los mismos, pues hay grandes diferencias entre ellos y ahí es donde tenemos que estar para precisamente diferenciarlas y para poder elegir qué es lo más lógico, ¿no?, para la humanidad y para nosotros mismos. Y por eso también nace el hexágono y nace este modelo HIP, ¿no?, precisamente para ayudarnos a entender cómo hacer las cosas de otra manera. Porque al final en toda esta ola y en todos los retos que hay en ese río en movimiento, podemos elegir si esperamos ahí la ola y esperamos que se ponga en calma y que pase, o podemos elegir si surfearla y agarrarla de otra manera. Es un momento de metamorfosis en todo, en nuestros proyectos, que estoy deseando que me los contéis, y en nosotros mismos, en el planeta, en la humanidad. Y a fin de cuentas, pues bueno, poder sentirnos que somos una sola humanidad, que somos un solo planeta, que tenemos que ser abiertos precisamente para compartir lo más posible y que solamente salimos adelante si salimos todos juntos. Porque al final, como dice Frena la Curva siempre, juntos somos más fuertes. Muchísimas gracias y nada, y estoy a disposición para cualquier pregunta y para comentarios. Genial, ¿no? Muchísimas gracias, Rosa. A mí me ha encantado, supongo que a vosotros también. Yo creo que ahora estaría bien que las personas que están aquí tuvieran la oportunidad de preguntarte algo, de algún proyecto o de algún concepto que has comentado. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o contar alguna cosa. Oye, ¿qué te parece esto por esta silla que te veo, Rosa? No, ¿qué estás ahí? A ver si igual no se ve. Yo creo que escucho bien. ¿La ves? Sí, yo creo que voy escuchando bien, no te preocupes. Vale, genial. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente, no te preocupes. Un poco de todo lo que me has sorprendido todo, la verdad, me ha apuntado un montón de cosas. He empezado apuntándome el éxito perspectiva y al final he acabado apuntándome la economía como dos temas que me han sorprendido muchísimo, además de todos los ejemplos que nos has comentado. Me parece que es todo muy interesante y me ha sorprendido también mucho en los mapas que has puesto del mundo entero y de Europa y de Latinoamérica, cómo es
puntos lo que ha afectado mucho más el proyecto de Final a Cuba, como en España había 2 puntitos, en el resto de Europa había 1 o 2, creo recordar, y en cambio en Latinoamérica había unos puntos muy grandes y muchísimos. Entonces mi pregunta un poco viene a por qué estos puntos o este concepto de Open se da mucho más en Latinoamérica que en Europa. Es decir, nosotros podríamos cambiar nuestra perspectiva de cómo queremos, o sea, bueno, un poco a la conclusión que he llegado yo, que necesita así, es que a lo mejor deberíamos de cambiar nuestra perspectiva de cómo funcionan los negocios y en lugar de fijarnos en empresas como de Países Bajos, Inglaterra, Alemania y todos estos, que al fin y al cabo lo que se ve más, sí, es toda la parte del ecologismo y tal, pero al fin y al cabo no son empresas puras, y puras refiriéndome un poco al estar en contacto más con la naturaleza, ¿sabes? Entonces, no sé si tienes alguna argumento o tienes un porqué de estos puntos o de estos focos de más atención de frenar la curva. Pues muchísimas. Sí. Muchísimas gracias por tu pregunta y bien interesante tu reflexión como para pensar. Se me escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Sí. Como para pensarla, ¿no? Porque no había pensado en eso y me encanta. Muchas gracias. La verdad es que el por qué hay muchísimos más puntos en América Latina, el motivo es quizá un poquito, o sea, más sencillo, ¿no? Si lo quieres ver así. Precisamente como comentaba antes Elena y como está en el libro, o sea, refiriéndose al libro de Instituciones que Aprenden, hay personas y hay instituciones que son hubs que conectan, son superconectores, ¿no? de otras redes. Y en ese sentido el lab funcionaba como hub y como conector de otros laboratorios de innovación de América Latina, precisamente muy en conexión con el proyecto de laboratorios de innovación ciudadana que se venían desarrollando durante los últimos años, laboratorios muy cortitos de un par de semanas, pero que sirvió para conocer a mucha gente y muchas instituciones en América Latina. Entonces, al final, al llamado de frenar la curva, pues, claro, se enteraron ellos antes que otras instituciones, ¿no? Porque pues por las redes, por la misma pues eso, el ámbito y la conexión que tenía el lab de Aragón, pues hizo que ellos se engancharan mucho antes, ¿no? Entonces es algo tan sencillo como eso, por un lado, y por otro también el tema idioma, ¿no? Que también jugó algo clave, porque al principio cuando querías conectar, ¿no? con herramientas, ¿no? El tema del foro, del mapa, pues ya estaba hecho muy sencillo, ¿no? En castellano, entonces, bueno, pues se pasó de manera sencilla. Entonces, al principio fue un poco por eso, pero aún así, pues bueno, Portugal, los puntos que has visto en Europa han sido Portugal, Alemania, en Polonia hubo también un pequeño hub, incluso, bueno, en Francia también, Marruecos estuvo también conversaciones, Malasia, pero conectando precisamente con los vectores, esto muchas veces funciona cuando es cuestión de inmediatez, de prototipar, de algo rápido, tenemos otro vector, la rapidez, el fast, muchas veces funciona muy bien pues el tema de hub, de superconectores, y ahí pues obviamente llamamos lo primero a las redes personales, institucionales, y ellos fueron los que se hicieron al comienzo eco, ¿no? de todo, ¿no? Sí. Por favor. Venga, Sergio. ¿Oyes bien a Sergio? Sí, escucha a Sergio perfectamente. Perfecto. Yo te quería preguntar simplemente si nos podías enseñar un poco más del proyecto de Somos Memoria que has contado. Que me parece interesante y nos podías contar un poquito más. ¿Vale? Pues el proyecto de Somos Memoria ya se tenía esa idea desde hace tiempo, ¿no? 3 años, 4. Pero a raíz del tema de residencias,
yo estuve muy involucrada, ¿no?, en Frenar la Curva, y no me gusta hablar de pasado porque lo siento todavía súper presente. Y ahí dentro de Frenar la Curva estaba la parte de desafíos comunes, que fue como una especie, no de laboratorio, porque era un llamado a proyectos que ya se estuvieran desarrollando, estuvieran en un grado de incipiente, y conectarlos precisamente con otra serie de personas, de emprendedores, de voluntarios que quisieran apoyar y enriquecer el proyecto en un corto periodo de tiempo y con una serie de mentores. Entonces el proyecto de Somos Memoria se subió a desafíos comunes, lo presentamos y estuvo en ese periodo, ¿no?, de incubación y de mentorización dentro de desafíos comunes. El momento en el que se encuentra durante el año pasado estuvo muy pendiente de algo tan específico, más allá de rescatar la memoria, era que no se perdiera esa memoria. Entonces estuvo pues conectando a más de 4.000 residencias con donación de material. Algo muy sencillo, llamando una a una a la residencia y diciendo si necesitaban material. Nada exponencial, nada complicado, o sea, llamando una a una. Y sí se consiguió conectar a muchas residencias con donación de material, y todavía se sigue mandando información a las residencias, porque aunque os parezca mentira, pues las residencias son por definición entornos sumamente cerrados. Cada una son completamente, totalmente cerradas a información del exterior, muy complejo porque están muy sobresaturadas de trabajo, y en fin, son entornos bastante complicados. Entonces se les daba esa información y se les conectaba de manera que pudieran estar más abiertas a recibir pues inputs de otras residencias, ideas de otras residencias, y eso fue un poco lo que se estuvo haciendo durante todo el año pasado. En este momento el proyecto se encuentra pues precisamente con 2 personas que están conectando con plataformas de voluntarios que puedan llegar a escribir testimonios, conectando con otras entidades, ¿no?, que también estén recolectando memoria, para hacer ser un poco como un hub de proyectos que tienen esta misma causa, pero que también están en entornos muy cerrados y que conectándolos podrían tener muchísima más escalabilidad, ¿no? No sé si respondo algo a tu pregunta, Sergio. Y te invito a que entres en Somos Memoria y cuelgues alguna historia, que seguro que la tienes ahí. Sí, como estás un poco lejos, si te puedes acercar al micro o te acerco yo al micro a ti. Espera, voy con el micro. Yo, ¿vale?, lo escucho, ¿eh? Creo que sí lo escucho. ¿Ah, sí? Vale, sí. Vale, es que como está un poquito lejos. No, vale, genial. Venga, pues seguimos. No, como simplemente preguntarte de todas las experiencias que se han dado dentro de Frenar la Curva, si habéis analizado qué variables condicionan, porque imagino que habrá habido experiencias de mayor y menor éxito en función de muchas circunstancias, supongo. Entonces no sé si os ha dado tiempo a analizar pues qué variables han determinado un poco que esas experiencias hayan culminado con mayor éxito y cuáles no. No sé, que a lo mejor no habéis llegado todavía a ese punto de análisis, pero bueno, sí, por saber. Muchísimas gracias, muchas gracias. Sí, se ha analizado mucho, se ha pensado mucho, y la dificultad de frenar la curva y de iniciativas, ¿no?, que surgen en un momento de alto movimiento en el que el río está ahí, es que estás surcando la ola a la misma vez que tienes que estar aprendiendo a hacer la tabla, a la misma vez que hay tormentas, ¿no? Y entonces quieres estar pensando en por qué hay cosas que funcionan y cosas que no, a la misma vez que no puedes parar porque es que no se puede físicamente, no se está en un momento que hay que actuar. Entonces, a pesar de eso, sí que hicimos muchísimas reflexiones en su momento y posteriormente. Algunas han tenido, depende, y hay muchas, algunas cosas son a lo mejor muy personales. Creo que depende
mucho del equipo impulsor, ¿no? De las personas que al comienzo sean capaces o sea, las personas que sean ya per se, tengan esos 6 vectores HIT, ¿no? Precisamente el Frena la Curva nace como prototipo, ¿no? Por así decirlo, del modelo HIP, del hexágono, y cada uno de los Frena la Curva, si los vamos analizando, cada nodo, también se le puede aplicar su hexágono. Y precisamente aplicándole el hexágono, pues vemos cómo quizás los nodos que han logrado tener más impacto pueden llegar a tener los 6 vectores como más trabajados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, depende muchísimo de los abiertos que han sido en sus comunidades, de los transversales que han llegado a ser, de los equipos, ¿no? En sí, si cada persona del equipo tiene esa mentalidad de cada uno de esos vectores, la tiene incorporada, ¿no? No es que lo hayamos hecho de manera consciente, ¿no? Pero nos damos cuenta que las personas también funcionamos de manera más innovadora o de manera con más impacto si potenciamos esos 6 vectores, ¿no? Y creo que eso ha sido lo interesante y la magia del modelo HIP y cómo Raúl ha podido dar ese clic, ¿no? En identificar esas variables. Entonces, en parte es por eso. Y lo segundo a comentar es que de manera más práctica, como bien he dicho, en un momento crucial hubo más de 1.200 personas voluntarias trabajando, voluntarias empujando Frena la Curva en los distintos países. Y mantener equipos voluntarios con un constante, ¿no? un constante nivel de involucramiento es muy, muy, muy complicado. Sobre todo porque nos pasó a nosotros cuando entramos en casa la primera vez, nos creíamos que entrábamos por 2 semanas. Y no me digáis que hay alguien que pensaba que para más. La primera semana ya nos dimos cuenta que no iban a ser 2 semanas. Y eso se fue alargando y a día de ahora mismo pues seguimos cometiendo a lo mejor errores del pasado porque los olvidamos, pero es complicado, ¿no? Mantener ese nivel de estrés, por así decirlo, o de involucramiento durante tanto tiempo, ¿no? Y eso también pues hace que cada una de las iniciativas se desarrollen de manera distinta. No sé si respondo o no. ¿Has respondido, no? ¿Te has respondido? ¿Te has respondido? Vale, creo que querías comentar algo, ¿verdad? Sí, dale. Elena, ¿me repites el comienzo? Porque el final sí lo he escuchado. No, pero no, tranquila, Elena lo puede repetir ahí que está más cerca del micrófono. Bueno, lo que ha comentado ha sido como que si realmente ese hexágono puede servir para medir el impacto. Bueno, hexágono podría ser una herramienta para medir el impacto de los proyectos a posteriori. Esto más lo tendría que explicar a lo mejor Raúl, Elena, no sé, contadme mi opinión y viendo ahí, conociendo, ¿no? el tema, yo creo que uno, ayuda a generar más impacto y otra, para medir el impacto, y es que la medición de impacto es todo un mundo y me encanta que haga esta pregunta porque ahora mismo en el libro no está así, ¿no? Como hexágono que pueda llegar a medir el impacto, pero hay tantas herramientas de medición de impacto
y hay tantos debates sobre cómo medir el impacto a la hora de fondos de inversión de impacto, a la hora de ayudas, en fin, que sería bien potente poder adaptar esos 6 vectores a medir el impacto de los proyectos totalmente. Creo que al menos puede llegar a explicar eso, 100% seguro, puede llegar a explicar por qué a lo mejor un proyecto no ha tenido el impacto que se pensaba desde el comienzo, ¿no? Y entonces, además de ayudar al diseño del proyecto para que precisamente tenga los resultados deseados, pues mejorando esos 6 vectores o actuando los 6 vectores, pues puede llegar a explicar por qué el impacto no se ha dado de la misma manera, ¿no? Creo que sí que se pueden adaptar ahí los vectores ahí, pero corrígeme, Elena, si quieres añadir algo. A ver, yo por lo que he leído y por lo que he leído en el libro, entiendo que el objetivo será también este. Nosotros aquí en el laboratorio queremos utilizarlos a priori, es decir, ser conscientes de nuestros proyectos cuando nacen, que tengan ya la conciencia de los 6 vectores. Pero creemos que también, una vez que un proyecto se ha llevado a cabo, podría utilizarse como un testeo. Es decir, podría servir para mejorar el proyecto, para avanzarlo, para hacer una segunda fase. O sea, creo que el tenerlos en cuenta y el poder de alguna manera medir en qué punto estamos en cada uno de estos sectores nos va a ayudar a ir evolucionando nuestro proyecto. Pero al final lo que nos estamos dando cuenta es que están todos muy relacionados o que realmente se impacte y se haga algo realmente necesario. Yo creo que el estar en buena onda con los 6 sectores nos hará casi seguro llegar a conseguir el impacto. Entonces yo creo que eso es algo que está por desarrollar, está por testar, está por ver. Y una pregunta para vosotros y vosotras, en vista, porque todos sois tremendos agentes de cambio en vuestros distintos ámbitos, que lo sé, que me he enterado, y todos tenéis como iniciativas ahí o en los bolsillos o encima de la mesa. ¿Cómo creéis que el vector Open, ¿no?, puede llegar a ayudaros a quizás empujar el diseño hacia otro momento, si lo tenéis en cuenta, si se tiene en cuenta ya que sea abierto, y si creéis, como bien acaba de decir la compañera, que puede llegar a ser una herramienta para medir el impacto de vuestras iniciativas o de donde os encontréis? Si alguien quiere compartir. Si alguien quiere plantear en qué tema está o qué proyecto lleva entre manos y cómo esta nueva visión del Open podría ayudar a desarrollarlo más, a conseguir más objetivos. Cuéntanos. Nosotros estamos en el ámbito de la instalación intelectual, social de la instalación intelectual. Y dentro del ámbito de la transformación, un proyecto transversal de la organización, y que estamos trabajando un poco hacia ese vector Open, porque hace no muchos años, y que digamos, hemos venido añadiendo aliados a nuestra causa que están fuera de nuestra organización, de nuestra institución. Así que lo veníamos haciendo, pero lo hacíamos de forma interna, es decir, nos traíamos hacia adentro, ¿no?, de lo que somos. Sin embargo, ya desde hace un par de años lo que estamos intentando es generar comunidades abiertas donde todas esas personas que ya están fuera de la institución, hablo de las organizaciones, de las administraciones, de la ciudadanía en general, pueden colaborar, pero de forma abierta. Entonces, todas las herramientas de innovación que vamos generando para buscar la inclusión de las personas con discapacidad, antes de alguna manera las contábamos hacia adentro, no dejábamos que salieran, y ahora sí que estamos generando espacios para que todas estas herramientas las pueda utilizar cualquier organización o cualquier persona que esté interesada. Entonces, antes trabajamos, por ejemplo, ya a nivel práctico, una intranet que no teníamos, pero ahora lo que hacemos es grupos de Facebook, por ejemplo, grupos abiertos en Facebook, donde contamos pues, bueno, todo lo que hacemos y todas las herramientas que vamos generando las ponemos allá en la
antes nos relacionábamos a través de grupos cerrados de WhatsApp, por ejemplo, y ahora cualquier persona profesional que esté interesada en la educación inclusiva tiene un grupo de WhatsApp donde entrar. Cualquier profesional que esté interesado en conocer herramientas para medir la calidad de la capacidad, pues un grupo abierto donde entrar. Y puede ser una entidad de la competencia en teoría, una empresa privada, que a lo mejor nosotros podríamos desconfiar, ¿no? Es decir, vamos a compartir un trabajo que nos ha costado mucho desarrollar. Pero estamos viendo que a la larga lo que conseguimos es generar sinergias y generar también una cultura, pues bueno, que nos está permitiendo no solo compartir, sino aprender, porque bueno, al final es como se contagia de alguna manera, ¿no? Y estamos avanzando pues ya hacia una transformación social, ya no solo queremos transformarnos nosotros, sino el paso siguiente está siendo cómo transformar la sociedad, ¿no? Bueno, en virtud de esos sectores o de esas ciudades. Bueno, claro, pero por ahí vamos. Mañana vamos. Felicidades. Increíble. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, venga. Venga, yo voy. Bueno, primero de todo, agradecerte todo lo que nos has contado. Está abierto a poco. Muchas gracias. A mí me conecta mucho con también aparte de venir de una entidad, como parte de distintas redes. Como estas redes, aunque sean abiertas, se permitan expandirse, al final acaban teniendo un poco a mirar hacia adentro, ¿no? En las redes creo que es entrar de la frontera. Y quitarles en las fronteras que tenemos que poner los detalles. Bueno, no me voy a enrollar mucho, simplemente me conectaba bastante con las redes de comunicación diarias que tienen sus propios sectores, ¿no? La capa de comentarios, que hablan en su esencia y en su ADN de lo que hay que aportar. Hay como muchas centrales que están ya entre esas van a poner en sitio, están poniendo en la vida a hablar a los centros para que la gente hay que como muchas instituciones que empiezan a visitar herramientas común y toda esta parte de los profesionales que también conectamos con la cabeza, ¿no? Como que creo que ya hay porque estamos ahí, tenemos que estar también al día a día en sobrevivir, digamos, pero que bueno, estamos mucho desde distintos lugares estamos llegando a esta cosa. Totalmente. Sí. ¿Queréis comentar por ahí? ¿Puedes hablar un poquito más tarde? Que venga donde venga, teniendo en cuenta Sí, Celia. Yo he pensado en cosas que
una relacionado con aparte de asociación de voluntariado que llegó un momento pensar que parecía que había esta asociación por los otros y por el dinero, por el dinero, los fondos, todas las organizamos festivales de voluntariado, un espíritu, invitamos a las personas que por nuestra Facebook, a que cada sección de una plaza de voluntarios de cualquier tema, o temas de voluntarios, como matar en mundo, sea algo también con adelante, pues, y aparte de la comunicación, sobre todo para cuando no estábamos viendo, aunque cada uno de las aquí ideas, conocimientos, y la verdad es que aquí tienen y en relación a la parte nacional, otra de las cosas que antes hacer una cuadrilla, últimamente que están a lo de enseñar publicaciones y industrial, a mí me gusta que la idea de servir o en el gobierno una mutualidad que utilizaron la disciplina para publicar y la oportunidad que públicamente ya llevaba que la gente para sacar la voluntad, porque creo que eso también es que sea genial. El primer día sería que hablamos de colaboración en el año 2019 y en el 2020 se está haciendo otro de los centros de interpretación adaptada. Es un proyecto que sigue adelante. Este año pasado todos los proyectos los que se irá avanzando. ¿Te gusta mucho más? Sí, Francesco. Ay, madre, se ha quedado congelada. Rosa, ¿nos oyes? Yo perfectamente. Ay, bien. No sabes la alegría que me da. Francesco, iba a comentar algo. No sé si te oye, ¿eh? Rosa, ¿le oyes? Sí, sí le escucho lo principal y si veo que no, luego tú me haces así como el resumen. Sí. Dale, Ernesto. Pues no te acercas, tampoco. No, tranquilo, tranquilo, ¿no? Sí. Un poco. Mira, si te pones aquí que no hay nadie, aquí estoy. Está adelante, a ver, no, sí, genial. Te vamos a clicar en la cara, Rosa, espera un momento. No. Ay, ahora. Ya está, Rosa, que así te vemos más grande. Tú también te ves a ti misma. Venga, Francisco, cuéntame. Como que he sentido más cerca como de un innovador como Andrés, que el fenómeno yo hablé de un tiempo
veces no es algo como que claro, a mí me porque una gente cuando realmente las dos al final es lo que te va a dar no sé siempre primero la idea era que poco importante o banal ahora es como individual quiero decir que un problema atrás no entonces mi pregunta es cómo alguien que a uno pues tiene desde igual no puede ser llegar a un vivir fuera de también a buscar Rosa, ¿y a la idea? Si me la repites, si me repites tú la pregunta, Elena, que estás más cerca del micro. Me dices si estás en ello, ¿vale? Yo creo que él plantea la dicotomía entre la tendencia a medirlo todo, a tenerlo todo científicamente testado, con analíticas, y el concepto de sentimiento de unidad, de amor, de compartir, que eso no se mide. Eso no está de moda, no se mide a nivel global ni tampoco a nivel individual. Entonces, un poco lo que pone encima de la mesa es esto, ¿no? El tema de, yo lo comparto, ya lo digo desde el principio, a mí me pasaba mucho hace años cuando empezamos a hacer diseño, que todo el mundo quería medir el impacto del diseño. Y yo me negaba a medirlo porque decía, pero no lo veis. Yo decía, pero no lo veis, que la gente lo está usando mejor. No lo veis que está más cómoda, no lo veis que está más contenta. Yo creo que va un poco por ahí. Todo lo queremos medir, que a lo mejor olvidamos lo más importante. Ese es sí, además que es el gran dilema de como decía antes, ¿no? De cuando te encuentras a la hora de justificar esos proyectos que estoy ahora mismo pensando en cooperación para el desarrollo, tantos proyectos que se va, o proyectos de impacto en general, ¿no? Que los resultados los vas a ver dentro de años, ¿no? Y esa obsesión por medir resultados a muy corto plazo, porque obviamente todo se necesita una inversión, y la necesidad de tener resultados a muy corto plazo, cuando a lo mejor así estás también poniendo en peligro los resultados a más largo plazo. Incluso pensando en proyectos ambientales, por ejemplo, los tiempos de la Tierra son tremendamente largos, ¿no? En la pandemia decíamos que ¡ay, qué bien que los animales han vuelto a las ciudades y no hay contaminación! Y el récord de partículas por millón de gases de CO2 fue en abril, ¿no? del año pasado, cuando estábamos confinados en muchos países del mundo. ¿Por qué? Pues porque ahí se estaban notando la contaminación de hacía meses antes, ¿no? Se estaban viendo incluso incendios en Australia, y esto estoy hablando relativamente a corto plazo, pero regenerar la biodiversidad lleva décadas, o sea, como bien acabas de decir, ¿no? Cómo llegamos a hacer comprender que hay cosas que son necesarias de hacer y que es complicado medirse en este momento, ¿no? Los resultados y el impacto que tienen. Es el eterno dilema, y hay mucha gente, ¿no?, que se dedica a medición, que te diría que todo se puede medir, ¿no? Incluso la felicidad, y ahí puede haber índices para todo. Entonces, bueno, personalmente creo que hay muchas cuestiones que
que son complicadas de medir y tenemos quizás que pensar en otro tipo de parámetros, ¿no? Y confiar mucho más. Pero no sé, ahí, ¿qué opináis el resto? ¿Querías comentar algo más? Me había olvidado decir. Ya, medir, ¿no? Yo tengo que ser que exactamente cuántos pagos. Obviamente, que en ese sentido es como que al final Lego es una herramienta como a la mano de cualquier persona. Es decir, una madre no sabe lo que quiere hacer, es decir, sabe cuántos podría sembrar más bien no tal. Entonces, en esa línea es como que se forma como como elementos como la música, el arte, que al final no tienen, o sea, como que es una cuestión de ocio y dices, wow, de ocio y realmente como que al final te puedes expresar y es como que lo que el diseñador ha aprendido a hacer leyendo psicología, no te dice, no tienes que hacer la práctica. Entonces, en ese sentido, como que me causaba curiosidad, ¿no? De cuál es la situación, porque al final todo es muy nuevo, pero como que pues, eres capaz de al final en un momento adecuado ver cuáles son los límites que no los tienes que controlar, ¿no? Porque me parece un poco incongruente el hecho de que, por ejemplo, la libertad el uso de esto, a mí, por ejemplo, cuando el pensarlo desde un punto de vista sentimental es muy lógico, solo, te lleva también como a ver, pero la misma otras soluciones. Sin embargo, cuando conviene, es fácil como hablar de los sentimientos. Cuando no conviene, es fácil no hablarlo. No sé si no encuentro, o sea, como que no pediría a la sociedad como, vamos a hablar de amor, porque como que es la unidad familiar, no hablar con familia. Entonces, serían cuestiones muy básicas que realmente como que me centran a hacerlo cuanto más abierto tecnológicamente estás, cuanto más solo estás. Entonces, al final, realmente como que me intentan como que me siento abierto cuanto más conectado, cuanto más compartido el punto sentimental de mi vida. Y en esa misma reflexión siempre está pues el eterno dilema de por qué medimos las economías con PIB, porque muchos lo llaman el Producto Interior para brutos, ¿no? ¿Cómo podemos medirla, cómo va una sociedad o una economía con los indicadores del PIB, ¿no? Sí, por ahí quieren comentar algo más. O vas, o le das un poco la voz, intenta. Sí. Sí, lo que te ha comentado ya a mí me resuena bastante porque, claro, por ejemplo, cuando se valora una empresa, se valoran los mobiliarios estos, todas esas palabras nunca me acuerdo, los movilizados, los no sé qué. Pero luego, cuando se valora una marca, se valoran también intangibles, que tienen un valor económico. Entonces, ¿por qué en el mundo empresarial está tan claro? Sin embargo, en el mundo de lo social o del tercer sector no está tan claro. Pero yo, a la hora de plantear medir el impacto, decir, vale, esto ha salido ok, ha sido un éxito, lo volvemos a repetir, ¿no? No sé si se mide ese impacto de la misma manera. ¿Querías contar algo, Daniel? ¿Te estás mirando un poco raro? De la marca se mide el dinero. Se mide el dinero.
No, pero lo que quiero decir es que cuando tú mides algo y decides qué dinero supone, estás midiendo cosas que no se pueden medir fácilmente, que son intangibles. Son como una empresa cuando se va a vender una empresa y te va a comprar otra empresa, se mide, yo qué sé, la confianza que puedas tener, ¿no? O que puedan tener en ti, que al final se puede hacer en encuestas, ¿no? A lo mejor, pero son intangibles. A eso me refería. Sí. Y además de los, sí, y además de los intangibles, tampoco muchas veces se incorporan las externalidades, ¿no? Que es el gran tema, que a fin de cuentas, pues no hay más necio que confunde el valor con el precio, ¿no? Y muchas veces al poner el precio, o sea, confundimos mucho valor con precio, ¿no? Y esto aplica a todo, ¿no? Desde un proyecto a lo que compramos en el supermercado, a no comprar en el supermercado, o sea que todas las externalidades normalmente no están incorporadas en esos indicadores y al final es lo que genera a largo plazo un impacto negativo, ¿no? Y eso comentaron más aquí. Una marca que tiene para las entidades colaboradoras. Hablar de la dinámica para la de perspectiva de aquí, pues hablar de la factura emocional que hay, como si hicieran muchas claves para salir a lo cualitativo y a lo emocional, y no solo a lo cuantitativo y económico de las actividades. Son como 20 dinámicas cada una. Hace muchos juegos de palabras. Lo iceberg, pero no sabemos la introducción. Lo llama con H y con V de iceberg. Es como que hay algunas que son para la naturaleza no es para o las prácticas de salud comercial o Y relacionado con lo que comentáis y con el tema de valor y precio también, pues como también se está hablando, ¿no? del sueldo no solamente económico, sino pues el sueldo emocional, ¿no? Y como al final pues muchas labores de voluntariado pues puedes no estar ganando sueldo económico, pero te estás reportando emocionalmente algo que es invaluable. Y a la misma vez pues muchos buenos trabajos con un buen sueldo en dinero, pues te estás reportando una gran pérdida en salud, pérdida emocional y de todo tipo, ¿no? totalmente. ¿Tienes alguna otra cosa más? Venga, ¿qué sería? Pues lo que habéis sobre lo que cuesta, tanto valor, para hacer un institución open también necesita ser valiente. Que no te dé miedo a que luego las cosas cambien, que las cosas no salgan, que las cosas se esfuerzan, que pues lo que has comentado de que la naturaleza tiene unos tiempos, más de la Tierra tiene unos tiempos larguísimos, sin embargo hay otras partes de la naturaleza que tienen unos tiempos mucho más cortos. Al principio de la pandemia leí un artículo de que los pájaros habían vuelto muy rápido a las calles porque ellos no tienen conciencia de futuro y no saben si van a volver los próximos, ¿no? Pero ese día no estaba, por tanto ese día salía. Y quizá esto tendría que tener una institución open, no sabemos cómo van a ser las cosas mañana, no sabemos si va a ir a algún sitio o no, pero vamos a ver qué pasa. Creo que es importante tener un poco de espíritu de riesgo, de cuánto nos va a costar. Ahí no sé, no cuánto que no sé. Vamos a intentar. Pero normalmente no puedo hacerlo poco. Totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que comentas y precisamente esto comparto, esto es algo más personal que otra cosa, o sea, no nada científico, ¿no? Pero
yo digamos que como que me involucré mucho o sea, me activé muchísimo, ¿no? Al comienzo de la pandemia, y la verdad es que sigo con ese ritmo, porque sentía y siento que todo era un tipo test, y lo sigue siendo, de cómo podríamos reaccionar como humanidad hacia los cambios que realmente son necesarios, ¿no? Entonces llevo como pues 15 años trabajando en intentar generar esos cambios, que la humanidad sea más abierta, generar ese impacto, pensando en problemas que realmente son muy a largo plazo, cambio climático. La gente tiene que comprender que una hamburguesa puede costar 2 euros, pero tiene un valor de, no sé, lo calculamos en su día y eran como más de 8.000 euros, ¿no? Por hamburguesa. Entonces el valor de la hamburguesa son 8.000, lo que pagas son 2 euros. El envase, ahí está el envase, la deforestación en el Amazonas, el impacto, ahí está todo, la huella hídrica, todo está ahí metido. Por darle valor, o sea, un precio a cosas que realmente no tienen precio, como antes les comentabais, ¿no? Entonces, cuando quieres provocar cambios tan largos con cosas que la gente no ve porque es muy a largo plazo, el cambio climático es algo como muy etéreo, ¿no? Promover esa innovación y ese cambio en las personas para problemas de tan largo plazo, pues pensaban, ¿no? Y pienso que en realidad todo, o sea, si la gente no es capaz de cambiar su rutina durante un año, año y medio, por motivo de un virus que ven muy cerca, porque todos y todas conocemos personas que se han visto afectadas y muy, muy afectadas. Si no somos capaces de cambiar rutinas así a tan corto plazo, imagínense lo que es llegar a cambiar, como tenemos que cambiar todas nuestras costumbres de manera completamente global, porque el cambio climático no es algo de 20 años, ni la pérdida de biodiversidad es algo dentro de 20 años, porque es algo que ya está sucediendo, pero que no vemos, ¿no? Y esa es la gran complejidad de todo esto, que bueno, a fin de cuentas hay un tema de ser, de ser ahí como persistente, ¿no? Y de ser una optimista persistente, porque bueno, no podemos, como dice Galeano, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía y para qué sirve el creer en que se pueden cambiar las cosas si la utopía, como el horizonte, cada vez que te acercas 3 pasos se aleja 3 pasos, ¿no? Como el horizonte? Pues a fin de cuentas nos ayuda para seguir caminando, ¿no? Y en ese sentido nos tenemos que seguir moviendo hacia ese cambio, y herramientas como el hexágono, como que nos materializan de manera sencilla y acotada cómo podemos provocar esos cambios, o cómo pueden ser los caminos posibles para generar esos cambios de manera más potente, ¿no? Pero estamos ante retos muy, muy fuertes, sí, desde luego. Yo quería hacer una pregunta. Como veo que estás muy enfocada en todo lo que es medio ambiente, respecto al medio ambiente, ecología, en realidad en el hexágono no está ese vector. Entonces mi pregunta es, lo que pasa es que tiene que estar en el corazón del hexágono, es decir, tiene que estar por defecto, porque podríamos hacer un proyecto en el que todos los sectores estuvieran de 10 o de 100, pero que no fuera medioambientalmente respetuoso, por cómo hemos planteado el proyecto. ¿Cómo ves tú este asunto dentro de este planteamiento del vector? Es muy, muy sencillo. Como ponía ahí en el círculo, ¿no? La economía rosquilla o la economía donut, el medio ambiente o los ecosistemas naturales no tienen que estar en el corazón, ni tiene que ser un vector. Todo el hexágono, todos nosotros y nosotras estamos dentro de. Entonces, al final, como decía antes, el desarrollo sostenible, como algunos lo llaman, o desarrollo regenerativo, porque tenemos ahí un déficit que recuperar, nos tenemos que generar proyectos abiertos, innovadores, con todos los vectores dentro de un espacio seguro, ¿no? que se llama ese espacio, por eso es Donut,
dentro del espacio que marcan los límites de los ecosistemas porque estamos dentro de esos ecosistemas y la necesidad de generar un impacto social mínimo para todos y todas las personas de esta humanidad, porque nadie se puede quedar atrás, ¿no? Como dice la Agenda 2030, o sea, tiene que ser para todos y todas. Entonces, nos tenemos que mover con el hexágono en ese marco, ¿no? Y en esos límites que marcan el mínimo social con los límites ambientales, ¿no? Eso creo que es por donde iría mi respuesta. ¿O queréis contar algún otro proyecto, queréis compartir alguna otra visión? Daniel. Una duda, porque todo lo que estamos hablando del frente abierto, creo que estamos presentes en cosas públicas, sobre lo básico, públicos en el sentido de que se sale para la gente, pero en casos con empresas con las que una dinámica de mercado, no sé de qué manera podéis captar de la misma forma, y por eso también me recuerdo que comentaba Elena de que de la marca, pero en el fondo se utiliza muy bien, de qué manera abierto tiene una implementación o una aplicación en dinámica de mercado. ¿Cómo el vector abierto o en generar el hexágono? ¿Cómo tiene una implicación en la economía de mercado? El vector. El abierto. Pues siento que al final la economía, o sea, estamos intentando generar esos cambios en la economía del mercado para que se mueva hacia otro tipo, ¿no? de economía, porque al final, y vuelvo a lo mismo de antes, representamos muchas veces pues ese ámbito de impacto, ¿no? Es como el centro, ¿no? Entre economía, medio ambiente y social, ¿no? Entonces hay parte de la economía que no está dentro de ese impacto positivo, ¿no? Pero al final son círculos concéntricos. Lo que tenemos que entender es que la economía entre dentro de lo social y la economía no se salga de los límites sociales y no nos salgamos de los límites naturales, ¿no? Ambas esferas. Eso es a lo que tenemos que tender. Obviamente, pues somos conscientes de lo que hay y a pesar de que hay tantas plataformas que están trabajando para precisamente conectar esas empresas multinacionales, muchas de ellas, con otro tipo de valores, con otro tipo de ideas, hacer innovación abierta, innovación cruzada con otros sectores para cambiar esa economía de mercado tradicional hacia una economía del bienestar, una economía del bien común, pues obviamente hay mucho camino todavía que andar, pero ahí estamos intentando caminar y empujando, ¿no? Para que otros caminen hacia ese lado. Así que gracias a vosotros, pues, y vosotras somos más, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí, que lo open a tu respuesta sí que ayuda, o sea, abriendo esa economía de mercado, ¿no? Abriéndola a otras ideas, a otros sectores, a esa innovación cruzada, sí que ayuda a cambiarla. Esa sería mi respuesta. Yo es que lo que veo es que en realidad tampoco hay tanta diferencia entre las organizaciones. Es un poco locura lo que estoy diciendo, pero en realidad es una cuestión de ser consciente de lo que llevas entre manos. Entonces yo cada vez estoy más convencida de que cada vez habrá más empresas que serán conscientes del impacto positivo o negativo, o de evolución o de involución que podemos crear en la sociedad. Entonces yo creo que cada vez habrá más líderes de empresas que querrán crear empleo, que querrán crear riqueza, pero que lo harán de una manera respetuosa, lo harán teniendo en cuenta estos límites que comentaba Rosa. Hay mucho por hacer aún, pero yo creo que esa tendencia existe ya. Yo creo también que en cuanto a los foros, hay muchas empresas que están dando cuenta que generar conocimiento de sus empresas, bueno, sobre todo digamos, uno de mis campos, Pixar, que es una empresa de animación, su software de renderizado es abierto, o sea, cualquier persona puede usar
porque les interesa que haya gente aprendiendo su conocimiento. O sea, y también su forma de trabajar, o sea, generar justos, es algo que las empresas que innovan se dan cuenta de que también genera conversaciones alrededor de lo que ellos están creando. Entonces yo creo que es algo que a nivel empresarial se está haciendo y a nivel organización también es interesante. Entonces, pues los grupos de Facebook, o sea, que ha visto Daniel, Esteban, también es una forma de que tú estés en el centro de la conversación. Entonces, hacer que tu entidad sea open también hace eso, ¿no? Se puede beneficiar, pero ¿quién se beneficia? Pues, yo creo que en esto no hay diferencia entre lo privado y una pyme, ¿no? Sí, además a las empresas, como bien decía, al final le interesa, ¿no? El ser un mecanismo muchísimo más abierto, o al menos aparentar, ¿no? Que lo son. Eso es lo que tenemos que distinguir también como consumidores, porque a fin de cuentas ya sabemos que no votamos una vez cada 4 años, no votamos en las elecciones, votamos cada día al abrir el grifo, al comprar en un sitio u otro, a consumir envasado sin envase, con todo, ¿no? Estamos votando realmente el tipo de empresa o el tipo de organizaciones que queremos que salgan adelante. Y ahí muchas veces no sé, últimamente no escucho muchas voces de gente. Un mecanismo que hago mucho es tener conversaciones con personas que para mí son como muy claves, repetirlas a lo largo del tiempo, ¿no? Y veo que un cambio cada vez mayor a cómo siento, ¿no? Que hay una percepción de que las políticas están haciendo, que políticas más allá, ¿no? Más globales, que están acelerando cambios en las empresas grandes, ¿no? Yo creo que al fin de cuentas, más allá de que la urgencia es tan grande de generar ese cambio de paradigma, y eso incluye el ser abierto y el incorporar los vectores, ¿no? que vais a ir viendo, que tenemos que empujar desde arriba y desde abajo, desde políticas públicas y también desde el consumo y también desde el activismo, haciendo otro tipo de mecanismos muchísimo más conscientes, ¿no? Entonces al final hay que empujar en todas las direcciones para generar esa urgencia, ¿no? Si no, sí, el reto es cada vez más mayor, ¿no? Más mayúsculo. Y es verdad, a mí esto lo que estás comentando me sugiere que hay veces que somos como muy críticos con lo externo, con las empresas, las organizaciones que estamos integrados, pero no hacemos nada de autocrítica. Es decir, al final nuestra casa es una empresa o es una organización, nuestra habitación es una habitación, es un contexto, y al final no estamos a lo mejor aplicando nosotros mismos lo que queremos que se aplique externamente. Entonces, probablemente, al menos a mí me sirve esta sección y esta conversación para intentar incluir hacia afuera, pero empezar también haciendo el coherente de diferencia. Esto es esencial. Que estas dos vayan a la par. Totalmente, sí. Sí, aunque a veces sea complicado, ¿no? Porque somos un poco como el cuento del colibrí, ¿no? Que habréis escuchado millones de veces, así que no lo cuento, o lo cuento muy breve. El colibrí este que estaba ahí saliendo de un incendio y hay un incendio enorme, todos los animales estaban corriendo, y el colibrí estaba llevando agua, pero claro, el colibrí era tan pequeñito que solamente podía llevar una gota de agua, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos los animales corrían y le decía el elefante al colibrí, pero ¿qué haces llevando solamente una gota de agua al incendio? Te vas a quemar, pero sal ya si no lo vas a pagar. Y decía el colibrí, bueno, al menos hago mi parte, ¿no? Entonces, bueno, todos haciendo la parte que nos toca, bueno, tenemos un poder tremendo, ¿no? Y creo que al comienzo de todo este cambio que hemos tenido, ¿no? Al comienzo de la pandemia lo hemos notado, que como sociedad podemos llegar a tener mucho poder si no olvidamos, ¿no? que realmente
lo tenemos, ¿no? De manera conjunta. ¿Algún comentario de esto último o alguna otra cosa? ¿Quieres comentar algo, Rosa? Queda un minuto. Ay, era el descuento. Queda un último mensaje subliminal. Bueno, que mensaje subliminal ninguno, totalmente directo. Contactad conmigo para lo que sea. Me encantaría ser parte ahí del grupo que tenéis de WhatsApp o de la tecnología abierta que queráis, Telegram, Signal o lo que queráis. Y de verdad que cualquier cosa, ¿no? Que creáis que pueda aportar o que queráis compartir, que sigamos ahí con el canal abierto. Y que muchísimas gracias por este espacio. Creo que las cosas las vamos digiriendo poco a poco y he aprendido muchísimo de todos vuestros comentarios, de los proyectos que estáis teniendo. Me encantaría seguir alerta, ¿no? de lo que vais generando en el lab y ser parte de ahí del grupo porque estáis haciendo cosas fantásticas. De verdad, felicidades. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Me asomo para decirte hola y bueno, yo creo que todos y todas hemos aprendido muchísimo hoy de ti y contigo y sí, te metemos en el grupo de WhatsApp y te vamos manteniendo al día porque vamos a ser abiertos, eso está claro. Tenemos que estarlo. Vale. Muchas gracias por haber estado aquí. Buenísimo. Muchísimas gracias a vosotros y vosotras. Bueno, pues ya está. Ya ha acabado por hoy este vector. Esperamos el miércoles que viene. Os mandaré la presentación antes, esta vez no pude hacerlo en tiempo. Y también os mandaré algún enlace. Y bueno, ya tendremos a Rosa también en el WhatsApp si queréis comentar alguna cosa que a lo mejor cuando lleguéis a casa rumeáis más, ¿vale? Bueno, pues gracias a todos. Hasta luego. Gracias, buen día, cuídense. Adiós, Rosa. Un beso. Adiós. Adiós. Elena, ¿qué comunidad has dicho ¿Qué? en la presentación? Sí. Ah, nos lo mandas. Vale. Gracias. Vamos a poner el vector, ¿no? Aunque hay cosas que no son del vector, son generales, pero Está guay si no las ponen para pues si quieres las que no son del vector, las pones para reflexionar. Adiós, Sergio. Hasta luego, una semana. Realmente. Rosa, voy a desconectar ya, ¿vale? Que nos vamos. Gracias. Seguimos hablando, ¿vale? Adiós. Muchas gracias por todo, Elena. Gracias, Rosa. Ya cojo las patas que no lo veo. Cierro ya la sesión, ¿vale? Muy bien. Yo es que me gustaría quedarme hasta el final y por eso me quedo. Pues ya es el final. Adiós. Adiós, un besito.